vamos a continuar con esta segunda parte de la clase. Este es el artículo que vamos a usar como referencia para poder hacer todos los cálculos de regresión logística. O los primeros. De acuerdo al título, sepsis neonatal intrahospitalaria, incidencia y factores de riesgo, ¿cuál sería el tipo de estudio que ustedes esperarían encontrar? Es observacional, ¿no? Bien, Andrea, ¿qué más? ¿Esperas encontrar un estudio de cohorte, un estudio de casos y controles, una encuesta transversal? Transversal, señor. ¿Por qué transversal? No sé si por la incidencia, o sea, porque van a ver la incidencia. Ok, justo la palabra clave es incidencia. La incidencia, que es el número de casos nuevos entre el total de la población, quiere decir que al inicio del estudio estaban libres del desenlace y la incidencia entonces solo se puede evaluar en los estudios longitudinales. Puede ser que sea una cohorte, prospectiva, retrospectiva o bien un ensayo clínico. Pero por la lógica, por el tema, pues no pareciera ser un ensayo clínico, entonces más bien parece un estudio observacional. Nosotros podemos evaluar la prevalencia en estudios que son transversales. Entonces, ¿qué esperaríamos encontrar? Un estudio longitudinal. Ok, vamos a ver en métodos. Entonces, primero, vamos a ver de qué habla, ¿no? De qué nos quieren convencer los autores. La sepsis intrahospitalaria neonatal es un síndrome clínico caracterizado por una reacción inflamatoria en el primer mes de vida con signos locales o sistémicos de infección, acompañada del agente causal. El objetivo de esta investigación es conocer la incidencia y factores de riesgo más frecuentes asociados a sepsis. Métodos. Incluyeron 49 casos y 50 controles. ¿Qué opinan? ¿En un estudio de casos y controles es posible conocer la incidencia? Pues no, porque el desenlace ya ocurrió. Ok. Bueno, o sea, sí puedes calcularla, pero va a estar sesgada, ¿no? Ok, entonces, ya ocurrió, el investigador es el que decide cuántos casos y cuántos controles tiene, que pueden ir en una relación de 1:1 o hasta 4:1 o más, dependiendo qué tan poco frecuente sea el desenlace. Los estudios de casos y controles los utilizan cuando el desenlace es muy poco frecuente para enfermedades que no son frecuentes. En este caso, no queda claro entonces cómo calcularon la incidencia a partir de un estudio de casos y controles. En un estudio de casos y controles, lo único que podríamos evaluar es esta relación entre casos y controles, nada más. Que aquí parece ser de 1:1. Bueno, es de 1:1. Pero vean en los resultados. Otra vez dice que se encontró una incidencia de sepsis en el hospital de 3.7. Esto no corresponde a la cantidad de casos y a la cantidad de controles cuando se tiene 50%. Ahora, quiero que ustedes me digan cuáles son los factores de riesgo para sepsis. ¿Cuál es el más importante? Los factores de riesgo más frecuentes fueron peso corporal de 1.500 a 2.500, hipotrofismo, acceso central, administración de ranitidina y esteroides, nutrición parenteral, alimentación de tipo parenteral, intubación endotraqueal, sonda orogástrica, vesical, cardiopatía y enfermedad hialina. ¿Qué opinan? ¿Cuál de esos es el más importante? El acceso central y la nutrición parenteral. Sí, y esto lo podemos determinar por fisiopatología, pero con la información que plasman los autores, ¿es suficiente para llegar a esa conclusión? Bueno, lo que ya hemos leído, no. No. Entonces,
Ellos quieren evaluar factores de riesgo. Entonces, ¿cuál es la medida de asociación? ¿Qué hacemos con el tipo de estadística? ¿Qué se les ocurre? Vamos, entonces, tenemos aquí distintos factores de riesgo y necesitamos conocer o hacer un plan de análisis estadístico. ¿Cómo lo elaboraríamos? ¿Cuál sería su propuesta para este análisis? Tenemos la base de datos, ahorita vamos a ver los cuadros de resultados que los autores pusieron y a partir de ahí construí la base de datos. Entonces tenemos la base de datos, pero necesito que ustedes me ayuden con el plan de análisis estadístico. ¿Qué hacemos? Una tabla de contingencia Ok. ¿Entre qué variables? entre pues, cada factor de riesgo, de los que mencionaron anteriormente, Ujú. el total y el desenlace, que sería la sepsis, ¿no? Ok. Esto, el hacer las tablas cruzadas o las tablas de contingencia, nos llevaría, si lo transpoláramos a regresión lineal, sería como hacer correlaciones. Pero entonces, ¿sería suficiente hacer un análisis estadístico bivariado? Bueno, aquí están cómo lo plasman los autores. Entonces, en las columnas, siempre que ustedes hagan una tabla de 2x2, en las columnas siempre debe ir el desenlace. Y siempre deben colocar cuántos sujetos tuvieron o no el desenlace. Entonces, bueno, aquí en esta tabla no está, faltaría la N para cada uno de los grupos. Es distinto tener 5,000 participantes a tener una muestra de 100 y solo mostrar los resultados en porcentajes. Entonces, vean, en este caso, tenemos distintas categorías. Para peso, todas las variables son cualitativas, algunas son nominales, otras son ordinales. Ajá. ¿Qué prueba estadística se utilizó? No sé si sea chi cuadrada. Ok, seguramente es chi cuadrada, pero no lo ponen. Entonces, todo cuadro que ustedes hagan y que lean debe entenderse por sí mismo, sin que tengamos que regresarnos al texto para poder entenderlo. Entonces, si utilizaran alguna abreviatura en la parte de abajo, tendría que estar descrito, como aquí NS es no significativo, pero también tienen que decir la prueba estadística que se utilizó. ¿Qué prueba estadística, qué tipo en específico de chi cuadrada utilizarían para APGAR, para atrofismo, para edad gestacional y peso al nacimiento? De Fisher, de Pearson, tendencia lineal. De Fisher. ¿Por qué Fisher y por qué no tendencia lineal? Creo que mencionó usted dos grupos, ¿no? Si son dos grupos y el desenlace es dicotómico, toca Fisher. Pero, bueno, el desenlace es dicotómico. Pero aquí en APGAR son 3 grupos. Para atrofismo son 3 grupos, para edad gestacional son 3 y para peso al nacimiento son 5. Entonces sí es de tendencia lineal. Entonces, aquí que faltó especificar que para APGAR, para edad y todas las variables con más de 2 categorías se utilizó chi cuadrada de tendencia lineal y si no, si se utilizó la de Fisher o se utilizó la de Pearson, de acuerdo a los recuentos observados, a los recuentos esperados. Ahora, aquí ya están identificándose factores de riesgo. El cuadro dice factores de riesgo. ¿Qué esperaríamos encontrar como una medida de asociación si lo que se pretende aquí observar son factores de riesgo? El riesgo relativo, tal vez, o el OR. Claro, riesgo relativo, si fuera un estudio de cohorte, ellos dicen que querían evaluar incidencia, entonces pareciera que es una cohorte y si ese fuera el diseño, tendrían que habernos mostrado los riesgos relativos. Ajá. En un estudio de casos y controles, o bien si es un estudio transversal, en ese caso, entonces lo que esperaríamos encontrar son ORs. Entonces, bueno, aquí están. Ustedes habían dicho al inicio de la clase que
catéter, tipo de acceso vascular, catéter central era un factor de riesgo. Vean el comportamiento. ¿Qué opinan con estos resultados? Pues sí, porque el 95% tuvo sepsis. Claro. Ajá. Ok. Y, bueno, entonces aquí está. ¿Qué otro dijeron? Tipo de alimentación parenteral. Los pacientes con sepsis, 77% tenían alimentación parenteral. Entonces, estas son otras dos variables que pueden impactar. Pero recuerdan entonces que dijeron los autores que todos son factores de riesgo. Vean qué opinan de antibiótico. Aquí le pusieron que es no significativo. Pues que más que el antibiótico sea un factor de riesgo, la sepsis te obliga a usar antibióticos. Por Entonces, supuesto. Entonces, esto no tiene lógica porque todos los niños con sepsis recibieron el tratamiento, el antibiótico. Y aún cuando no tuvieran sepsis, 49 de los 50 recibieron el tratamiento. Entonces, bueno, esta parte no es lógica. Pero hasta aquí, este cuadro, pues no nos muestra los factores de riesgo. Entonces, pues no están cumpliéndonos con lo que nos prometieron. Ahora, vean aquí, en este. Aquí es mortalidad por sepsis. ¿Qué opinan de que hayan puesto los fallecidos? Aquí. Pues no tiene sentido. No, más bien en alguna otra, en algún otro cuadro de resultados tendría que haber puesto, se tendría que haber puesto fallecidos y no fallecidos en las columnas y en las filas tendría que aparecer si tuvo o no tuvo sepsis. Entonces vean, aquí no está. Aquí hasta acá nos muestran las razones de momios, los ORs. ¿Qué opinan? Solo con ver este cuadro, díganme cuáles son significativas. sí, no se puede. Y ahora díganme de cuánto es el intervalo de confianza. No, tampoco. Entonces, este artículo, pues no, quién sabe, hasta acá no sabemos de dónde. Con los cuadros de resultados, no sabemos si estos OR son significativos o no, y tampoco sabemos cómo se comportan los intervalos de confianza. Vean este, ¿les llama la atención sonda orogástrica? Sí, está muy alto, ¿no? Claro. ¿Cómo interpretaríamos este resultado? Pues que si el bebé tiene una sonda orogástrica, tiene como 52, creo que le restas uno, ¿no? Ajá. De más riesgo de la sepsis, Ok. Entonces, ¿cómo resolveríamos la sepsis de estos niños? quitándosela. Quitando la sonda orogástrica. Esto hubiera pasado igual si hubiéramos observado o analizado la variable de tipo de antibiótico. Lo mismo, nutrición parenteral, pues también se la quitamos, y la sonda vesical, y le quitamos, ¿cuál otra está muy alta? Catéter central, el esteroide. Si le quitamos esto, los niños ya no tendrían sepsis. Entonces, vean, hasta aquí no tenemos información suficiente para poder decir cuáles son o no factores de riesgo. ¿Qué faltó aquí? Los intervalos de confianza, el valor de P. Entonces, este artículo, cuando lo vi, por error, estaba buscando otro artículo de esa revista, un artículo de metodología publicado en el mismo número, pues me lo encontré. E inicialmente le había denominado artículo chafa, pero la realidad es que este artículo nos permite hacer la construcción de la base de datos. ¿Por qué? ¿Cómo la podemos construir? ¿Cómo la harían ustedes? Nos dan toda la información, sabemos que hay 49 pacientes en un grupo, en el grupo con sepsis, 50 sin sepsis, y sabemos que de cuántos
pacientes, por ejemplo, con catéter de este lado. ¿Cuántos de los que tuvieron sepsis tuvieron catéter periférico? ¿Cuántos central? ¿Cuántos de los que no lo desarrollaron lo tuvieron? Entonces nos permite construir esta base. Si ustedes tuvieran que hacer esta base, ¿podrían hacerla? Pues sí se podría, y Ujú. yo creo que ese artículo, más allá de ser chafa, tal vez es como que los investigadores fueron flojos, ¿no? Porque pues tenían todos los datos Ujú. y no quisieron explicarlo bien, o no quisieron, no sé si no quisieron hacerlo, o no sé. Bien, o podría ser que, no sé, no entendemos por qué se quedaron en un análisis estadístico sin ajuste, en chi cuadradas, en ORs, pues no hay intervalos de confianza, no sabemos, no podríamos ponderar cuáles son los factores de riesgo principales. Entonces, requeriríamos forzosamente, además de hacer ORs, hacer un modelo multivariado. Esto, ¿cómo lo hacemos? Con regresión logística múltiple. Entonces, pues aquí si nosotros tuviéramos que escribir una carta al editor, primero diríamos que de los beneficios de este artículo es que es muy claro, que nos permite construir la base de datos a partir de las tablas de resultados. No siempre nos muestran frecuencias y porcentajes, a veces solo nos muestran el valor de P y no podemos hacer más. En este caso se están mostrando, entonces eso sería el primer punto positivo a señalar. El segundo es que a partir de esta base podemos entender la importancia de hacer modelos multivariados. Entonces vamos a trabajar con esta base. Van a ver, acuérdense, el OR de catéter periférico es, perdón, de central, de 11. Todos con la base de datos nos salen prácticamente iguales, con excepción de sonda orogástrica, que ahí nos va a salir 56 y ellos tienen 53. Entonces, todo lo demás prácticamente es igual. Entonces, ahora vamos a hacerlo. No vamos a revisar chi cuadrada porque esto ya lo revisaron muchas veces. Entonces, nos vamos a ir a la base y a calcularlo. Pueden utilizar, hay distintas calculadoras para calcular los ORs. Ay, espérenme. ¿Todos pudieron entrar sin problema con el link? Sí, con el segundo que mandó, sí. A ver, es que Kevin no puede entrar. Listo. Ya. Ahí está. Gracias. Por nada. Siempre entro con el mismo link y me lo cambia. Sí, creo que era eso, porque justo el link que había como enviado, el nuevo, entré Ajá. ahí y me decía, el anfitrión tiene otra reunión, y yo, ok. Perfecto. Bueno, esta es la base entonces del artículo de sepsis. Para construirla empecé con el desenlace. Entonces, el primer dato que nos ponen los autores es cuántos niños tienen el desenlace. Entonces, empecé por la presencia de sepsis. Entonces, ¿cuántos tienen sepsis y cuántos no tienen sepsis? Y a partir de aquí, de los que no tenían sepsis, ¿cuántos tenían sonda? De los que tenían sepsis, ¿cuántos no tenían sonda? Y así para las diferentes variables. Entonces, aquí está todo codificado. Y bueno, pues este artículo nos permite construir la base y entender modelos multivariados. Entonces, sus tablas de 2x2 la pueden utilizar, por ejemplo, en la computadora está OpenEpi, no se descarga, y ahí pueden ir construyendo sus tablas de 2x2 e indicar cuál es la medida de asociación que quieren, si es riesgo relativo o si es OR.
En el celular, si de pronto ustedes quieren hacer el cálculo, está la aplicación de EpiInfo de la CDC, donde les calcula el valor de chi cuadrada, los distintos tipos de chi cuadrada y OR o riesgo relativo. Entonces son aplicaciones que pueden ser útiles, sobre todo, no sé, por ejemplo, estas aplicaciones me sirven cuando estoy en los seminarios y de pronto ponen sus resultados y hay algo que no me checa. Si me ponen porcentajes y cuántos pacientes tienen en cada categoría, pues rápidamente los calculo y sé si hay o no algún error. Entonces, bueno, estas aplicaciones las pueden, la de CDC está bien, la de EpiInfo, tiene un programa, un apartado para cálculo de tamaño de muestra o para el cálculo de estas medidas de asociación. Entonces, les ayudaría el descargarlo. Está padre la aplicación. Ese es para celular, hay para Android y hay para iPhone. Entonces, bueno, podrían intentarlo. Ahora, ya tenemos nuestra base codificada. Lo primero que tendríamos que hacer, ustedes dijeron que en el plan de análisis estadístico, la primera parte era hacer tablas cruzadas. Entonces, analizar estadísticos descriptivos y tablas cruzadas. Lo más importante para hacer una tabla cruzada y que no haya error es que ustedes definan adecuadamente el desenlace y que éste lo consideren como parte de las columnas. Entonces aquí en columnas vamos a poner nuestro desenlace, presencia de sepsis. Y vamos a empezar con la variable de acceso vascular, que fue la primera que ustedes consideraron como un factor de riesgo. Ahora, en estadísticos, ustedes eligen. Vamos a pedirle que calcule chi cuadrada y en la parte de abajo tienen la opción de que les calcule riesgos. Ahora, aquí está su tabla de 2×2. Lo único es que se los puso en este orden. Entonces aparece sin sepsis, con sepsis, catéter periférico y catéter central. Tenemos una prueba de chi cuadrada. ¿Cómo sabemos si utilizamos chi cuadrada de Pearson o de Fisher? No sé, doctora. No es por el número de la N que tienes. Es por los esperados, ¿no? O sea, Así si la es. tabla de esperados sale menor a 5, utilizas la exacta. Así es. Entonces, aquí, con esto, ustedes no podrían saber si les toca Pearson o les toca Fisher. Entonces, se van otra vez a tablas cruzadas y aquí en casillas, ustedes eligen recuento observado, pero además el esperado. Y aquí les puede poner el porcentaje por fila o por columna. Por fila lo utilizan cuando los grupos son del mismo tamaño. Lo más común, si son estudios observacionales, que es que sean de diferente tamaño, y entonces lo hacemos por columna. Entonces, ahora sí. Vale. ¿Qué tipo de chi cuadrada utilizamos? Pues sería la exacta, ¿no? Porque está el 2, que es menor a 5. Lo que se toma en cuenta entonces para evaluar si requieren utilizar prueba exacta de Fisher o de Pearson son los recuentos esperados. Entonces, aquí, si son mayores a 5 los recuentos esperados, entonces en este caso es 9.1, 8.9, 40 y 40.1. Si son mayores a 5, utilizan chi cuadrada de Pearson. Si por aquí hubiera un recuento esperado en una casilla, con que haya una casilla, entonces utilizan chi cuadrada de Fisher. Entonces, recuentos esperados menores a 5 es Fisher y mayores a 5 Pearson. Variables que tienen 3 o más categorías, tendencia lineal. Doctora, pero ¿te vas al recuento total o al... Al o sea, esperado. ajá, pero el esperado del total o del periférico del central, del total, ¿no?
Ajá, así es. Pongamos un ejemplo para entender esto. Si aventamos una moneda al aire 100 veces, ¿cuántas veces esperaríamos que caiga cara? 50. 50. Ajá. Esperaríamos que fuera 50 y 50. Ajá. Entonces, si de pronto eso sería el recuento esperado. Lo observado es, lo hacemos la primera vez y tenemos 47 cara y 53 cruz. Entonces, lo que hace la prueba de chi cuadrada, en términos sencillos, es decirnos si esto que estas diferencias entre lo que esperaríamos que fuera 50 y 50 y lo que observamos que es 47 y 53 son significativas o no lo es. Si la moneda está truqueada, pues seguramente vamos a encontrar que cae 10 veces cara y 90 cruz. Ajá. Entonces, esos son los recuentos esperados y lo observado. Ajá. Entonces, en este caso teníamos, es del total. Entonces, tenemos 50 pacientes y 49. Esperaríamos, aquí lo esperado es 40.9 en un grupo y 9.1 en el otro grupo. Ajá. Entonces, bueno, pues aquí, y entre mayor sea la diferencia entre lo que estamos observando y lo esperado, pues mayor es la probabilidad de que estos resultados sean significativos. Ajá. Entonces, acuérdense siempre, esto depende del recuento esperado. Entonces, aquí hay un 2, pero este no lo voy a tomar en cuenta porque este es el observado y lo voy a tomar en cuenta de acuerdo al valor esperado. Uh-huh. ¿Esta parte quedó clara? Sí. Sí, ok. Entonces, bueno, ¿toca Fisher o Pearson? Pearson. Pearson, ok. Y aquí, aunque no supiéramos el valor de P, pues es de 12, cuando nuestro límite es aproximadamente 2.84. Entonces, entre más grande sea, al igual que ANOVA, al igual que TDStudent, más probable es que ese resultado sea significativo. Entonces, aquí tenemos el material para construir la primera tabla, frecuencias y porcentajes. Tenemos el valor de P. Y abajo tenemos los riesgos. El primer riesgo que estamos observando es el OR. El segundo dice para cohorte. Entonces aquí esto sería el riesgo relativo, y aquí sería el OR. Vean el riesgo, es de 11.05 para acceso periférico, para acceso central, con un intervalo de confianza que va de 2 hasta 51. ¿Qué opinan de estos resultados y de este intervalo? Está Es súper enorme. amplio. ¿no? Está súper alto. ¿Es significativo? Si solo Sí, mostraran los ORs, acuérdense que el punto de la no significancia para los ORs, riesgos relativos, hazard, es 1. Entonces, este resultado es significativo. ¿Por qué se comporta de esta manera? Si regresamos a nuestra tabla, los pacientes con sepsis, de los 49, 47 tienen catéter central y solo 2 de los que tuvieron sepsis tuvieron catéter periférico. Entonces, este 2 es lo que está haciendo que este OR sea tan amplio. Ajá, el que yo tenga en una casilla este valor de 2. Ahora, otra, ¿se acuerdan la variable que tenía un OR más alto? Era la de sonda urogástrica. Vamos a ver esta variable cómo se comporta. Toca chi cuadrada de Pearson, Fisher. ¿Qué opinan? Sería Pearson igual, ¿no? Pearson. Ajá. Aquí el valor de chi cuadrada es más alto, está en 32, es significativo. Y ahora vean el OR y los intervalos de confianza. Está súper amplio también.
¿Qué pasaría? Intervalo. Ahora vamos a hacer la interpretación. Si el niño, si a un neonato se le coloca una sonda orogástrica, tiene un riesgo de 55.3 veces mayor a aquel que no se le coloca. Pero vean el intervalo. Implicaría que si colocan esta sonda orogástrica, algunos niños tendrían un riesgo de 6.2 veces y otros de 439 veces. ¿Qué opinan? ¿El resultado es lógico? Pero, por ejemplo, perdón, con esos intervalos que son tan grandes, o sea, sí son significativos, pero mi pregunta es qué tanto los puedes como tú tomar en cuenta. ¿Ustedes lo tomarían en cuenta? Imaginen que fuera un medicamento, cualquier medicamento, y que de pronto tuviera esta variabilidad en el efecto. Pues siento que es una apuesta como muy impredecible. Así es. Entonces, no sé, o sea, ¿Qué pasó aquí? Aquí tenemos solo un paciente con sepsis al que no se le colocó sonda. En general, de los 49, 48 pacientes tuvieron sonda. ¿Qué les pasó aquí a los autores? Creo que fue una variable confusora, ¿no? El uso de sonda orogástrica. Ok. ¿Qué pasa? Vamos a regresar. Sé que esto ya lo vieron, cálculo de tamaño de muestra, pero esto es muy importante. Déjenme tomarle una foto ya. Ahora, hay un programa, les decía, OpenEpi. Es para calcular los ORs o les ayuda también para calcular el tamaño de muestra. ¿Qué pasaría? ¿Dónde está tamaño de muestra? Aquí tendríamos que hacer un estudio, un cálculo de tamaño de muestra de diferencia de proporciones. Aquí, esperando, ¿de cuánto les gusta? No sé, para un OR de 10. Yo requiero del total de la muestra 68 participantes, pero vean que requiero 34 sujetos en el grupo expuesto y 34 en el no expuesto. ¿Y cómo se comporta en este ejemplo? Hay solo uno que no está expuesto, uno que no tiene sonda orogástrica y 48 que sí. Entonces, ¿qué les faltó para este artículo? Les faltó tamaño de muestra, pero ¿en qué grupo? ¿En el expuesto o en el no expuesto? ¿En el expuesto? Vamos a ver. En el no expuesto no, porque justo es nada más 1 contra 40 y tantos. Okay. El no expuesto sería este, solo tienen 1. En el expuesto sería el resto, 48. Entonces les faltó en el no expuesto. Por eso es que los OR se comportan de esta manera. A veces no prestamos atención cuando estamos cuando estamos haciendo el análisis de resultados y pues es un tamaño de muestra, pero ustedes le están apostando a que el cálculo de tamaño de muestra requiere 50% de los expuestos y 50% de los no expuestos. Ustedes al hacer el cálculo de tamaño de muestra, aquí pueden ir ustedes ajustando. Si creen que lo más frecuente es la no exposición, entonces ustedes pueden ir ajustándolo. Razón de no expuestos a expuestos. Podría ser 1 a 1 o podría ser, si no es tan frecuente, pues le ponemos 4 a 1. Vean cómo se incrementa el tamaño de muestra. En lugar de requerir 68, yo requiero 90. Entonces es necesario considerar
esto, calculamos el tamaño de muestra, pero no consideramos la importancia que esto tiene. Entonces, en estos resultados, lo que ustedes están observando es porque faltó tamaño de muestra en el grupo no expuesto. Ajá. Por eso están tan variables. Cualquiera que los lea, pues se los va a cuestionar. Así de, Entonces, todos los artículos, todos los proyectos que escribimos tienen limitaciones. ¿Se vale? Sí, se vale. Somos humanos, erramos. Pero aquí en la discusión, lo que ustedes tendrían que decir es explicar la variabilidad de este resultado, si lo incluyen o pueden no incluirlo. Si lo incluyen, entonces tendrían que explicar esto que les acabo de decir del cálculo de tamaño de muestra y cómo el tener solo un participante en este grupo es lo que está haciendo que haya esta variabilidad en el intervalo de confianza. Si ustedes desde ahí lo dicen, pues están siendo honestos y están siendo claros y están asumiendo que fue un error, que habían calculado un tamaño de muestra, pero que no consideraron este comportamiento entre los expuestos y no expuestos. Y eso es mucho más honesto a que alguien más les haga el señalamiento. Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora, yo no sé por qué no mostraron los intervalos de confianza. Hace ratito decía, ¿quién fue? ¿Francisco? Que podría ser por flojos, no sé, o qué tal que no querían solo mostrar los intervalos por este comportamiento. No lo sabemos, o tal vez no lo sabían calcular o no lo sabían interpretar, no lo sabemos, pero pues vean este comportamiento. Entonces, un análisis bivariado, el hablar de los OR sin tomar en cuenta otros factores, pues no nos permite avanzar más. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes calculan? Vamos a ver. ¿Se acuerdan que teníamos diferentes variables? Por ejemplo, edad gestacional. Tenían edad gestacional 5 categorías. Bueno, originalmente estaba categorizada en 5 grupos, pero al final no todas las categorías tenían participantes. Entonces, aquí está entre 28 y 33 semanas, 34 a 38, 37 a 42. Ajá. Aquí, ¿qué tipo de chi cuadrada corresponde? La lineal, no me acuerdo cómo se llamaba. Así es, la de tendencia lineal. Aquí dice asociación lineal por lineal. Pero, ¿qué pasó con el OR? No se los está calculando. ¿Por qué no se los calcula? Porque en una casilla hubo un 0. En este caso no hay ceros. 10, 20, 19, 16, 21 y 3. Porque, ay, no sé si no hubo como algo de la fórmula, pero... ¿Cuál es la fórmula del OR? Es razón de productos cruzados. A por D entre B por C. Aquí, ¿cuántas casillas tiene? Sí. Tenemos 3 categorías. Por eso es que el programa con esta función no les permite calcular tablas de 2 por 2. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos solo con el valor de chi cuadrada. Entonces, el programa de regresión logística les permite calcular los OR, tal como lo hemos hecho ahorita con estos 3 ejercicios, pero además les permite calcular el OR cuando tienen variables que son categóricas, que tienen más de 2 categorías. Entonces, vamos a hacer el cálculo de OR ahora, pero con regresión logística. Entonces, nos vamos a analizar, nos vamos a regresión y nos vamos a regresión logística binaria. Ahora, el desenlace que nosotros vamos a predecir es dicotómico, es la presencia o no de sepsis. Para este desenlace es muy importante que la variable esté codificada como 0 y 1. Les va a calcular aquí la variable que esté codificada con el mayor número. Si ustedes pusieran 1 y 2,
se los calcula, siempre les calcula para la variable con el mayor desenlace, la que esté codificada con mayor desenlace. Pero si hubieran puesto aquí sin sepsis 2 y con sepsis 1, les calcularía el riesgo para no desarrollo de sepsis. Entonces, por eso es que siempre esté codificada como 1 la variable de interés, la variable de desenlace que les importa. Entonces, vamos a calcular el primero. Entonces, el primerito fue acceso vascular. Acceso vascular, aquí en regresión, tienen que seleccionar la opción de categórica. Les calcula el OR, aquí les puede calcular el OR para dos categorías, para catéter periférico y para catéter central. Dado que nosotros queremos evaluar factores de riesgo, ¿cuál de las dos categorías es el factor de riesgo, el catéter periférico o el central? ¿El central? Ese es el de riesgo. Ajá. Entonces, aquí, cuando les pide el programa que ustedes seleccionen una categoría de referencia, la de referencia es contraria a lo que ustedes quieren mostrar, lo que no quieren enseñar, el OR que no quieren calcular, porque en este caso sería un OR de protección. Entonces, la categoría que se anula o contra la que se compara es la de referencia. Entonces, en este caso es catéter periférico, al estar codificado como 0, este sería el primero y este sería el último. Vamos a, entonces, a quitar como categoría de referencia la primera. Me ponen primero, cambiar. Aquí, esta es la parte más importante de entender de regresión logística. Esa es la parte más compleja. Si esa les queda clara, ya todo lo demás es muy sencillo. Ahora, intervalo de confianza en opciones. Ahora, tenemos una R cuadrada. Esta es una R cuadrada ajustada. Esta variable solita, acceso vascular, nos explica el 18% de la sepsis. Esto se parece a lo que nosotros habíamos visto en regresión lineal, a la R cuadrada. Ahora, en regresión logística tenemos un beta, que es de 2.40. Y tenemos, a partir del beta, yo puedo calcular el OR. ¿Cómo lo calculo? Pero doctora, entonces la R, o sea, ¿cuál es la diferencia de Cox y Snell y de la otra? Es esta. Las que se toman en cuenta son estas. Esta es la prueba que se utiliza para el cálculo. Ajá. Entonces, la que ustedes van a utilizar esta es la ajustada, 18%. Tiene una interpretación que es parecida a la a la R cuadrada que habíamos visto en regresión lineal. Entonces, esta variable explica 18% del desenlace. Son parecidos. Por eso les decía que la base de todos los modelos multivariados es la regresión lineal. Ahora, tenemos un beta de 2.40. ¿Cómo transformamos el beta a un desenlace dicotómico y cómo lo transformamos a OR? Vamos a regresar a la calculadora. En la calculadora, entonces tenemos el beta. El beta es de 2.40. ¿Cómo regresábamos el logaritmo a su escala natural? Ahí no se hace lo de E a la beta. Exacto. Entonces, E es la base del número Euler, que equivale a 2.7182. Esa es la base del logaritmo. Entonces, lo que hacemos para transformar el beta a OR es elevarlo, el logaritmo, la base del logaritmo, a el beta. Entonces, aquí es el número Euler elevado al beta, que es 2.40. Es 2.43. Si ustedes lo elevan, les da un OR ¿de cuánto? 11.05. Entonces, esta es la relación que guarda el beta con el exponente beta y el OR. Doctora, pero también tenemos que elevar los intervalos de confianza.
transformarlos o... Aquí no tenemos, nos dan para beta solo el valor de beta, pero a partir de los errores ustedes podrían calcularlos. Pero sí se tendría que elevar todo. Entonces, vean, tenemos el OR. Sí. ¿Lo puedo volver a hacer? Es que no tenía mi calculadora abierta. O sea, Sí. siempre me confundo si poner primero la E y luego el OR, o si poner primero el OR y luego picarle a la E. Es la beta, él es el beta, acuérdense, es el beta. Ok, primero Vamos el a- beta y luego ya le pico a la E. Ok. Sí. Ahí, esperen, aquí está. 2.43. Entonces estoy metiendo el beta y ahora lo elevamos al número Euler. Entonces, primero pones el número 2.43 y luego lo elevas. Entonces, esta es la relación que guarda el beta con el OR. Por eso, en algunos de los artículos pueden encontrar que el desenlace es dicotómico, pero de pronto tienen betas. Entonces, si tienen betas, pues lo pueden transformar en OR. Aquí lo más claro para el lector sería mostrarle los ORs. Pueden ustedes poner el beta, pero además del beta tendrían que colocar el OR con sus intervalos de confianza. Ahora, de todos los factores de riesgo que se analizaron, en el modelo multivariado tenemos que evaluar cuáles de todos esos factores sumados y no por separado son significativos. Entonces, esto es algo que vamos a poder hacer con regresión logística y que no podíamos hacer con tablas cruzadas y con el método anterior que nos daba la chi cuadrada. Entonces, ¿qué otra variable, además de acceso vascular, pueden meter a su modelo? ¿Les gusta intubación? ¿Qué otra? La de nutrición parenteral. Perfecto. Bueno, aquí por nutrición parenteral no sé cuál es la diferencia porque no lo explican en el artículo. Aquí, como lo hicimos en el paso anterior, tienen que seleccionar su categoría de referencia. Aquí todo lo codifiqué igual. 0, la categoría que no era de riesgo, es decir, la de referencia. Aquí intubación endotraqueal, no y sí. Entonces, aquí las categorías de referencia serían las primeras. Tienen que seleccionar una por una y cambiar. La seleccionan, primera y cambiar. Y vamos a ver aquí de estas 3 variables cómo se comporta nuestro modelo. Ahora vean, el que yo le sume 3 variables eleva mi R cuadrada. ¿A cuánto? A 57%. Vean ahora los ORs. Estas 3 variables siguen siendo significativas. Nutrición parenteral, endotraqueal, acceso vascular. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le meto más variables al modelo? ¿O qué pasa si le meto sonda orogástrica? ¿Ustedes le meterían al modelo multivariado sonda orogástrica? No, porque era su problema de que solo uno, ¿no? Ok, vamos a ver qué pasa, qué hace el modelo cuando yo le meto sonda orogástrica. Vean ahora el OR, que va de 162 y el intervalo que va de 10 hasta 2581. ¿Esto es lógico? Doctora, se usa la ex beta, ¿verdad? O sea, no Esto es el OR. Esto que estamos viendo es el exponente, es el número Euler y elevado al beta. O sea, ya te lo da. Sí se los dan, ya no lo tienen ustedes que calcular, a menos que en algún artículo solo les pongan el beta
Y aun cuando haya betas, entonces recuerden que no se trata de un modelo de regresión lineal. ¿Qué es lo que va a definirlo? El desenlace, si es dicotómico o si es cuantitativo. Entonces, vean, pues este resultado ahora ya no es lógico. ¿Vale la pena dejar sonda orogástrica? Pues aquí hay que pensar si es un factor de riesgo o más bien a todos los niños que tienen sepsis se les está colocando. Ahora, vamos a meter algo que no tenga lógica. No tiene lógica que metamos antibiótico. Vamos a ver cómo se comporta. Ahora, ¿qué pasó aquí con antibiótico? Ya me lo habían dicho por ahí en la primera parte de la clase. ¿Qué es esto? ¿Qué es este exponente beta? ¿Por qué no me da los intervalos de confianza? ¿Recuerdan que todos los pacientes con sepsis tenían antibiótico? Entonces, cuando ustedes meten hacen una tabla de 2x2 y en una casilla hay 0, entonces esto es lo que ocurre. A esto le decimos que el modelo explotó. Entonces, el modelo explotó y no puede ser calculado ni el OR ni el intervalo de confianza. Y esto es porque había una casilla con 0. Entonces, vamos a continuar trabajando con regresión la siguiente semana. Les voy a hablar de una fórmula que debemos tomar en cuenta siempre que queremos hacer modelos multivariados con desenlace dicotómico, que se llama eventos por variable. ¿Para qué? Para saber, ahorita estamos metiendo 4 variables, pero ¿por qué no meto más variables a mi modelo? ¿O qué es lo que define cuántas variables voy a meter? ¿Cómo se calcula el tamaño de muestra? Eventos por variables, ¿no? Ajá, O sea, eventos por variable, exacto. Entonces, aquí, eso es lo que va a definir por cuántas variables yo puedo ajustar. Entonces, eso lo vamos a ver la siguiente semana, cómo se calcula ese tamaño de muestra. Y vamos a continuar haciendo ejercicios en la primera parte y en la segunda parte vamos a hablar de las generalidades de una revisión sistemática y de un metaanálisis y vamos a platicar sobre cuáles son las diferencias entre una revisión narrativa y un metaanálisis. doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Sí, o sea, si estuviéramos haciendo un estudio y no sabemos bien como cuáles son, por ejemplo, aquí en la sepsis, que no supiéramos cuáles de todas son factores de riesgo, o sea, tendremos que ir una por una viendo cómo se comporta o Así es. cada OR. Tendrías que ir analizando cada uno. ¿Y esto de dónde vendría? Esto ustedes lo sacarían de la literatura. Entonces, si ustedes analizan lo que hay escrito en la literatura, eso es esa sería su hipótesis. Pero bueno, puede ser que en su población se comporte distinto. ¿Por qué? Porque tiene alguna característica diferente. Entonces, sí, tienen que hacer una por una. Siempre el análisis multivariado, como primer paso, requiere el cálculo del OR o la medida que ustedes estén evaluando una por una, variable por variable. Entonces, antes de evaluar el conjunto de la mezcla de los efectos, tienen que evaluar el efecto de cada variable por separado. Pues es el mismo procedimiento que el de la tarea, ¿no? Así es. Una por una y luego ir viéndolo. Okay. Por supuesto, siempre tienen que hacerlo así, siempre. ¿Para qué? Para que no se pierdan entre estas cosas ilógicas. Por ejemplo, en el otro, en las tablas de 2x2 ya habíamos visto que antibióticos tenía una casilla con 0. Entonces aquí, pues ya para que la meten. Si están viendo que alguna otra variable se comporta así, pues ya no valdría la pena que la metieran. Con peso y edad gestacional, peso, aquí la meten como categórica. Aquí vamos a ver edad gestacional. ¿Cuál sería la edad gestacional
que tendría menos riesgo de sepsis? ¿La primera o la última? La última, ¿no? La Ok. menor, la última. La última. Ajá, entonces aquí sería última. ¿Y peso al nacer? El que tenga menos, pues, o sea, la última. ¿No? Ajá, ok, otra vez. Los niños que pesan más tendrían menos riesgo de sepsis. Ok. Aquí ya definitivamente explotó su modelo. Para casi todas las variables solo quedó ahí vía de nacimiento, pero para todas las demás otras variables explotó. ¿Por qué explotó? Tenemos 99 participantes, 49 con sepsis, y yo metí ¿cuántas variables? Aquí vean cómo para las variables que tienen más de una categoría, cada categoría, aunque es peso al nacer una variable, cada categoría les cuenta como si fueran variables diferentes. Entonces, ¿cuántas variables le metí? 12 variables. El modelo explotó. Entonces, por esto es tan importante tener en cuenta, si quieren hacer un modelo multivariado, tener en cuenta la fórmula de eventos por variable. Entonces, tarea. Les voy a compartir la base, solo explórenla, hagan ejercicios, pero no les voy a dejar tarea. Necesito que lean sobre regresión, que busquen artículos, que traten de entender en qué consiste la regresión logística. Vean el video de la clase, vean cuál es la categoría de referencia. Entonces, no les voy a dejar tarea, no va a haber nada al Classroom, solo les voy a compartir la base para que ustedes puedan hacer ejercicios si así lo quieren. Se las paso en Excel y en SPSS. ¿Sale? Y continuamos revisando esto. Lean también o analicen la importancia que tendría una revisión narrativa contrastada con un metaanálisis. Limitaciones de cada uno de estos análisis. Esto es lo que vamos a discutir la siguiente clase.